Bueno, hola a todos y todas. Hoy vamos a trabajar el tema de políticas públicas. Para eso vamos a revisar qué son, cómo surgen, cómo se desarrollan las políticas públicas y qué podemos hacer para incidir. Este tema puede ser importante porque todos queremos transformar la realidad. Vivimos una realidad que a veces no nos gusta, donde hay temas, cuestiones, problemas que a veces nos indignan, a veces nos molestan, a veces quisiéramos que fueran de una forma distinta. Y vamos a entender por qué las políticas públicas pueden ser un instrumento que podemos usar como ciudadanos para transformar esa realidad. Vamos a empezar. El primer punto, quisiera que revisáramos qué son las políticas públicas. Seguro ustedes lo han escuchado. Lo han escuchado en la televisión, lo han leído en la prensa o lo han escuchado digamos que en la vida cotidiana. Podríamos entender las políticas públicas como aquello que se hace o que se decide no hacer frente a un problema de interés público. Una definición muy sencilla. Eso que se hace frente a un problema de interés público. También muchas veces el Estado, en la sociedad, se decide no hacer alguna acción de manera intencionada y eso también constituye, digamos, que el ámbito de las políticas públicas. ¿Cómo más lo podemos entender? Podríamos entender que las políticas públicas es el Estado actuando, el Estado haciendo, el Estado en movimiento. Esa podría ser otra manera de entender las políticas públicas. Y vamos a entender el Estado como una parte de la sociedad, no como algo que está fuera de la sociedad, algo que está fuera de nosotros, ¿no? El Estado es esa parte de la sociedad, ese conjunto de actores, instituciones que se han especializado en conducir los destinos de nosotros como sociedad. Otra manera en que podríamos entender las políticas públicas son como una herramienta para la acción. Son una herramienta que tenemos como sociedad que se moviliza desde el Estado para actuar sobre preocupaciones de interés general o problemas de algunos grupos sociales en particular o en temas que empiezan a aparecer como nuevos temas de interés en una sociedad. Y que siempre toda política pública se construye, se desarrolla en función o relacionada con ideas y con valores sociales. Siempre detrás de esas acciones hay unas ideas sobre lo que consideramos que es bueno, sobre lo que consideramos que es justo, como lo que consideramos que es necesario para transformar un problema. Detrás de toda política, detrás de toda decisión que se ha tomado para actuar sobre un problema, también se movilizan valores sociales, en la forma en cómo entendemos o como quisiéramos que se organice la sociedad, en que funcionen las relaciones entre los miembros de una sociedad. Vamos a colocar algunos ejemplos para que esto pueda ser, digamos que más fácil de entender. Vamos a colocar 3. El primero, en el tema de juventud, un tema que ustedes van a sentir muy cercano. Vamos a pensar en el acceso a la educación superior. ¿Cuáles son las políticas públicas que se han desarrollado en nuestro país o que tenemos en nuestro país para actuar frente al acceso a la educación superior? Entendiendo que como sociedad valoramos, deseamos que todo joven, que cualquier ciudadano joven colombiano tenga la oportunidad, si así lo desea, de poder acceder a la educación superior. Ahí van a encontrar ustedes cosas que hoy hacemos distintas a lo que ocurría en la generación de sus abuelos, que tal vez, o de sus padres, que tal vez no tuvieron una política pública dirigida a resolver el problema del acceso a la educación superior. Vamos a encontrar que para ustedes hoy existe unas políticas públicas
como las de otorgar becas o estímulos para el acceso a la educación superior. Todavía no tenemos en nuestro país, otros países sí lo han tenido, por decisiones políticas que han tomado, la posibilidad de que todo ciudadano, de que todo joven ingrese a la educación superior y que pueda desarrollar su potencial en temas, que se pueda formar en diferentes temas que sean de su interés y poder desarrollar todo su potencial, digamos que creativo, mental y de capacidades para hacer, entender el mundo y transformarlo. Las becas hoy son una política pública para favorecer el acceso a la educación superior y seguramente ustedes en cada uno de esos municipios, en nuestro departamento, en nuestro país, van a escuchar que hay tantos cupos y que esos cupos se van cupos cada año y que esos cupos se van a otorgar basados en unas características, que hayan terminado obviamente la secundaria, que tengan algún puntaje en las pruebas del Estado, que hayan tenido un desempeño, digamos que con un determinado estándar. Pueden a veces colocar condiciones de que tengan un nivel de clasificación de condiciones socioeconómicas determinado. Muy bien, ahí hay un ejemplo. Una política pública dirigida a los jóvenes para favorecer el acceso a la educación superior y que pretende resolver un problema que todavía tenemos como sociedad en nuestro país, que es el acceso a la educación superior. Miremos otro tema, en el tema ambiental, un tema que seguramente también ustedes lo van a sentir muy cercano a sus intereses, a las cosas que hoy consideran importantes, les gustan y demás. Habrán escuchado ustedes que en los últimos años hay mucho agite, mucho movimiento y mucha preocupación por que se están discutiendo políticas, decisiones respecto a si está autorizado o deberíamos autorizar que se intervengan los páramos, que haya minería en los páramos, o que los páramos puedan ser intervenidos para, digamos que extraer minerales o producir para la actividad ganadera, por ejemplo. Ese es un debate vigente. Seguramente ustedes habrán participado en sus municipios de discusiones, de marchas, de movilizaciones. Y ese es un tema de las políticas públicas de hoy. Hace 50 años eso no se discutía. En la época de los abuelos, de sus padres, esa no era una discusión. Ese es un tema que llegó como preocupación y que ha movilizado las nuevas generaciones, porque tienen unas ideas sobre lo que es el ambiente, tienen unas ideas sobre lo que es las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza que han ido transformándose con el tiempo. Y hoy, los más jóvenes, por ejemplo, tienen mucha más conciencia y firmeza en unas convicciones de que las fábricas de agua naturales de las que depende nuestra vida no deberían ser intervenidas por la actividad minera. Que si bien la actividad minera puede ser importante para el sustento de un sector de la población, pueden ser importantes para la producción de riqueza de algunos pueblos, debería estar suficientemente regulada, definida para ciertos ámbitos, en ciertas condiciones, y que por ningún motivo podrían tocar nuestras fuentes de agua, de la cual depende la vida. Muy bien, ahí tenemos otro ejemplo. Unas políticas públicas que están en proceso de discusión, de deliberación social, de toma de decisiones, y en las que hoy no tenemos un acuerdo, y donde se marcan, por ejemplo, diferencias grandes entre lo que piensan las generaciones más jóvenes y las generaciones, por ejemplo, de los políticos más tradicionales y demás. Vamos a poner un último ejemplo en un tema de equidad y de género, las relaciones entre los hombres y mujeres en función de sus identidades de género. Este es un tema también de las políticas públicas
relativamente reciente, tampoco era un tema que le haya suscitado un gran interés a la generación de sus padres o a la generación de sus abuelos, pero hoy seguramente ustedes, como jóvenes del siglo XXI, sienten que la equidad en las relaciones entre hombres y mujeres debería ser un elemento puesto en las decisiones que como sociedad tomamos. Sea una política pública, por ejemplo, que existe hoy respecto a eso, es la que llaman de paridad en la participación política. Nuestros espacios de representación política, los espacios en los entes gubernamentales, en la dirección de nuestra sociedad, tienen una política que permite o que propicia que en esos espacios por lo menos haya paridad. Paridad entendida como igual número de representación de hombres y mujeres. Eso porque en dichos espacios sería muy negativo si las decisiones solamente las está tomando un grupo de hombres que representan unos intereses, que tienen una visión sobre el mundo y toman decisiones por todos, a que sí en dichos espacios pues hay una representación paritaria entre hombres y mujeres. Esa es una política pública que ya existe y es una política pública que muchas veces no se cumple, pero donde precisamente la acción de las organizaciones, de los movimientos, de los jóvenes, a través de su accionar buscan que se cumpla, que haya, digamos, que equidad de género. Muy bien, aquí podríamos cerrar entonces el primer punto. ¿Qué son las políticas? Las políticas son herramientas para la acción, herramientas para transformar la realidad, en la que se involucran el conjunto de la sociedad. El Estado, muy importante, porque desde allí es donde están los recursos, donde se definen las regulaciones, las reglas de juego, pero también la sociedad, la que expresa diferentes visiones de la vida, de los temas, de los problemas, y en esa relación entre la sociedad, sus organizaciones, los sujetos en la sociedad y el Estado, vamos construyendo, digamos que acuerdos o se van tomando decisiones, a veces no tan acordadas, bueno, pero se van tomando decisiones para enfrentar problemas. Así podríamos entonces, de manera, digamos que sencilla, entender las políticas. Vamos a pasar a un segundo tema. ¿Cómo surgen y cómo se desarrollan las políticas? Para eso nos vamos a apoyar en lo que dice la teoría. Y les voy a ir mencionando de pronto algunos tips, algunos nombres de teorías para que ustedes profundicen, para que ustedes busquen en la literatura, en internet y puedan profundizar en estos temas. El primer elemento, vamos a, digamos que a entender que las políticas públicas tienen un ciclo de vida como si fuera un organismo vivo. Nacen, se desarrollan y mueren. A veces tienen vidas muy largas porque no mueren, sino que se reciclan y como que vuelven a arrancar. La idea del ciclo de vida de las políticas corresponde a una de las teorías más antiguas sobre este tema, que se llama el modelo secuencial de las políticas. Ahí está para que lo busquen. ¿Qué dice esa teoría? ¿Y para qué nos sirve para entender el tema de las políticas públicas? Dice que una política pública nace alrededor de un problema. Ya lo decíamos cuando tratábamos de definirlas. El punto de partida de las políticas muchas veces es la definición de un problema, la construcción de un problema. Los problemas no están dados en la realidad, en la vida cotidiana, sino que los problemas se construyen. Necesitan que un grupo de personas, organizaciones, un grupo de actores los pongan sobre la mesa. Digan, esto es un problema para nosotros. O que otros digan, eso no puede ser, eso que vemos, eso que pasa no puede ser. El punto de partida de las políticas públicas son los problemas sociales. Y habría que entender entonces que esos problemas no es que estén dados, se producen o se construyen socialmente.
sigamos ese ciclo de vida. Tenemos los problemas, ahora frente a los problemas se buscan soluciones, se plantean soluciones. Y este planteamiento, formulación de alternativas o formulación de soluciones, es un proceso en el que pueden intervenir muchos actores o pocos, dependiendo, digamos, que del carácter, de la intensidad de la democracia y de la vida social en cada uno de nuestras regiones, municipios de nuestro país. En la formulación de alternativas, en la formulación de soluciones, pues podrán participar entonces, dependiendo de las condiciones de cada región, de cada municipio, pues o muchos o pocos. Pero ese punto va a ser muy importante y es, ¿qué hacemos frente a los problemas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que vamos a proponer? Y allí pueden aparecer opciones de muy diferente tipo, porque tienen que ver con las visiones de la sociedad, con las ideas que tenemos frente a cómo vivir bien, qué es la buena vida. Y allí hay pues tantas visiones como seres humanos somos. Muchas veces esas opciones pues entran en procesos de discusión, de deliberación, de debate y algunas van a prevalecer y otras van a quedar como desechadas o pueden quedar ahí como durmiendo en el tiempo y luego se vuelven a activar. El segundo elemento, cuando pensamos en el ciclo de vida de las políticas, entonces, tiene que ver con la formulación de alternativas. Muchas de las cosas que se proponen para resolver los problemas no alcanzan a llegar a convertirse en decisiones. Se quedan simplemente en ideas, en propuestas, que de pronto no tienen la suficiente fuerza o no es su momento histórico. Hay ideas muy bonitas para actuar sobre los problemas que se quedaron durmiendo durante siglos, que se quedaron durmiendo durante décadas y que luego aparecen como una visión renovada para enfrentar los problemas. Bien, estamos pensando entonces en el ciclo de vida de las políticas, entendiendo que la metáfora de ese ciclo de vida como si fuera un organismo vivo nos sirve para decir cómo nacen, cómo se desarrollan y cómo evolucionan, ¿cierto? Planteamos un primer punto y era, nacen alrededor de problemas que se construyen. Alrededor de los problemas se formulan alternativas, se plantean opciones. Un tercer elemento es las opciones que se consideran viables, que tienen, digamos que más apoyo, que tienen más acogida dentro de una determinada sociedad o grupo que está vinculado a las decisiones, esas decisiones se implementan. Entonces vamos a hablar de un tercer elemento, la implementación de esas decisiones. Y la implementación ya correrá a cargo generalmente del Estado, de las instituciones del Estado. Si es en un tema de educación, de los que están involucrados con el tema de educación, o si es con un tema ambiental, de los que se involucran en el tema ambiental. Y ahí muchas veces se van a involucrar también las propias comunidades, organizaciones y demás. Un tercer elemento, entonces, en el ciclo de vida de las políticas corresponde a la implementación de las soluciones. Un cuarto elemento en el ciclo de vida puede ser la evaluación. No siempre, y en esto todos podríamos pensar en mi municipio, en mi región, ¿qué ocurre? Si toda política ha sido definida en torno a un problema, se han deliberado y se han pensado opciones, se están implementando alguna de esas opciones o algunas y luego cómo se evalúan y cómo se define si lo que se hizo funcionó, transformó el problema, en qué sentido y entonces qué tendríamos que ajustar como para darle continuidad a las políticas. Muchas veces el componente de evaluación no se hace. Lo que es un componente que en general en nuestro contexto, en nuestro país, es un poco débil. Nos hace, digamos que hacemos muchas cosas que a veces no evaluamos o hacemos muchas cosas de las que no sabemos muy bien cuáles son los efectos porque no hemos hecho ejercicios sistemáticos de ello. Sin embargo, es un elemento que hace parte del ciclo de las políticas y es el momento evaluativo, donde nos preguntamos qué resultados ha generado las decisiones que se tomaron y que se implementaron, donde valoramos los efectos positivos, los efectos no tan positivos, los efectos lo que nosotros esperábamos o los efectos que desencadenan nuestras acciones que de pronto no habíamos considerado, pero que las acciones generaron. De esa manera,
Cuando pensamos en el ciclo de vida de las políticas, podemos imaginarnos un conjunto de momentos a partir de los cuales se gestan las políticas. No toda política comienza en la definición del problema, porque pueden haber, digamos que políticas o decisiones que se toman frente a problemas que ya han tenido mucho tiempo de haberse pensado, de haberse definido, donde ya hay soluciones y pueden activarse en la discusión de las soluciones. O muchas veces los problemas surgen de la implementación. Estamos implementando, estamos tomando decisiones para actuar sobre un problema y lo que estamos haciendo genera un problema. Voy a poner un ejemplo allí, que todos sentimos este año y que pasa en muchos lugares de América Latina y en muchos otros lugares del país. Las hidroeléctricas, la producción de energía con grandes hidroeléctricas, algunos consideraron que era una solución al problema del abastecimiento energético. Esa no era la única opción. Cuando se pensó en el problema del abastecimiento de energía para la sociedad, los municipios, para el país, habían varias opciones, pero la opción de grandes hidroeléctricas fue la opción que se impuso, aunque muchos no estaban de acuerdo con eso. Recuerden ustedes que este año tuvimos un problema muy grave para muchas poblaciones en la hidroeléctrica que conocemos como Hidroituango. Una solución, una decisión, una política que se había tomado por el gobierno nacional y departamental que involucraba a muchos municipios, se salió de control. El tamaño, la envergadura de lo que se estaba haciendo, las condiciones de transformación del curso del río Cauca, las condiciones de la montaña y demás, hicieron que se presentara un desastre. Y la implementación de la política produjo un problema. Alrededor de eso, pues habría que se tomaron nuevas decisiones. Entonces, lo señalo para que entendamos que el modelo del ciclo de las políticas nos sirve para entender como una secuencia lógica, muy racional, pero no toda política comienza desde los problemas. Hay decisiones, hay políticas que pueden desarrollarse desde la implementación o desde la evaluación, cuando digamos que valoramos los impactos, los resultados que han tenido las decisiones. Bueno, digamos que un primer modelo, el modelo del ciclo de vida de las políticas, nos sirve para entenderlas, nos sirve para decir, frente a determinado problema ya existe una decisión que se esté tomando, nos podríamos devolver para pensar cuáles eran las soluciones que se estaban conversando y discutiendo en el municipio frente a ello, por qué se optó por una determinada alternativa. Podríamos pensar también las políticas desde lo que se está haciendo, podríamos pensar las políticas desde ir a revisar los ejercicios evaluativos o si no existen, proponer ejercicios evaluativos. El ciclo de vida de las políticas nos sirve entonces para entender cómo se desarrollan las políticas y múltiples lugares por donde podríamos actuar. Vamos a ver un segundo modelo que también, digamos, que nos va a ofrecer elementos para actuar en el campo de las políticas públicas. Este modelo se llama el modelo de las corrientes múltiples y es un modelo que se construyó específicamente para pensar digamos que un tema en particular de las políticas públicas que se llama el de las agendas políticas. Vamos a entender las agendas políticas como aquellos asuntos, aquellos temas donde de manera activa, como en caliente, existe una preocupación y se están tomando decisiones. No todos los temas, no todos los problemas, digamos que tienen el mismo interés o suscitan el mismo interés en una sociedad. Algunos temas, digamos que son más, preocupan más, logran movilizar más. Otros son temas, digamos que mucho más estables, como más pasivos, y no todos están en la agenda del mismo tipo, de la misma manera. En la agenda, aquello en lo que se está tomando decisiones de manera activa, depende mucho como del momento político o del momento social, o de lo que a veces ustedes van a escuchar, de las coyunturas, de lo que ocurre
en determinados momentos sobre lo que se está tomando decisiones. Bien, este modelo, el modelo de las corrientes múltiples, se ha construido para entender ese pedacito de las políticas, aquello en lo que se está tomando decisiones de manera activa. Y propone una metáfora muy bonita que no la podemos imaginar. El modelo de las corrientes múltiples habla de 3 corrientes. Entonces, aquello que llega a la agenda, ¿cómo podríamos explicar qué es lo que llega a la agenda? ¿Por qué determinados temas se ponen en la agenda política? Concitan el interés de la sociedad y alrededor de eso actuamos, hacemos y tomamos decisiones. Entonces habla de 3 corrientes. Imaginémoslo como que estamos en un territorio con 3 riachuelos que van a confluir en un gran río. El río, el gran río, son la agenda política, son las decisiones activas. Para llegar allá, lo que dice este modelo es que hay 3 corrientes, 3 riachuelos. El primer riachuelo, el de los problemas. Hay cuestiones que llegan a la agenda política porque llegan por la vía del problema. Hay cosas que definitivamente nos indignan y esa indignación logra movilizar a la sociedad y es tan fuerte, es tan potente que es capaz de llegar al río, a la agenda, porque contraría nuestros valores como sociedad o porque los números de una determinada situación se convierten en una cosa muy problemática, ¿sí? Por ejemplo, unos altos niveles de mortalidad en un grupo poblacional nos podrían llamar inmediatamente la atención. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué los jóvenes se mueren más que el resto de la población? Uno esperaría que la gente se muera de vieja. ¿Por qué en un determinado lugar son los jóvenes los que tienen el mayor peso en la mortalidad? Entonces pueden ser los números, unos números de una situación como raros, como fuera del patrón. Pueden ser valores sociales que digamos que contrarían, o situaciones que contrarían valores sociales y entonces generan indignación y demás. Por la corriente de los problemas podemos llegar a la agenda política. Pero también el modelo dice, muchas veces eso no es suficiente. Puede haber, digamos que una situación relevante socialmente, de una magnitud, de una gran magnitud, que no es suficiente para, digamos que moldear la agenda, para conformar la agenda. Y dicen, por eso a veces se necesita, digamos que la segunda corriente, el segundo riachuelo, el riachuelo de las opciones. Para que puedan haber decisiones activas, para que se puedan estar tomando decisiones, se necesita que existan alternativas y que hayan actores, que hayan organizaciones, sujetos, que estén diciendo, frente a eso podemos hacer cosas y podrían ser estas cosas, o lo podríamos actuar de esta manera. Se necesita conocimiento, se necesita, digamos que un saber técnico, especializado muchas veces para poder actuar frente al problema. ¿Qué vamos a hacer si muchas de las mujeres en Colombia, digamos que mueren producto de abortos inseguros? ¿Qué vamos a hacer? Entonces se necesitan alternativas viables, técnicamente fundamentadas, que acompañen el problema. Entonces, digamos que este riachuelo de los problemas se vuelve más grande, se vuelve más potente si logra encontrarse con una solución viable, con una solución construida técnicamente, fundamentada, que sea capaz de transformar esa realidad, o por lo menos que nos dé digamos que nos podamos imaginar y proyectar que puede funcionar. A veces esas 2 corrientes no son suficientes y entonces este modelo dice, necesitamos una tercera corriente que haga la fuerza, que lleve a que se tomen decisiones activas. Y esa tercera corriente, ese tercer riachuelo, lo llama la corriente de la política. Se necesita que hayan condiciones, digamos que un cierto ánimo, un cierto como interés en la sociedad para que a un problema
se le puedan adoptar y se puedan adoptar unas alternativas para transformarlo, que además la sociedad considere, y el ánimo y las condiciones y la cultura considere que eso es deseable, que hayan interés en los actores de la política, por ejemplo, para poder actuar frente a ese problema con una determinada solución. Entonces, este modelo de las corrientes múltiples dice, en la medida en que las tres corrientes se juntan, ¿qué pasa? Pues tiene más caudal, ¿no? Tiene más fuerza. Y esa fuerza se expresa en que se tomen decisiones, en que se tomen decisiones activas. Este modelo también nos va a decir una cosa que va a ser muy importante para nosotros en la acción en lo local, para pensar cómo gestionamos políticas, cómo podemos actuar frente a ellas, y es que en la agenda política, para que un tema llegue a la agenda política, se necesitan o participan actores visibles, y que hay actores visibles y hay actores invisibles, y eso es súper clave, porque ustedes que están interesados en transformar la realidad de sus municipios pueden ver quiénes son los actores visibles. Esos son los más fáciles de ver, obviamente, por eso son visibles. Entonces uno puede decir, sí, pues el alcalde, los concejales, los diputados, los congresistas, los senadores, los representantes, son actores que, como se mueven en el ámbito de las decisiones políticas, pues se ven. Los medios de comunicación son actores visibles, pero frente a la agenda, frente a la construcción de la agenda, también hay actores invisibles. No los vemos, pero no quiere decir que no estén actuando. Las universidades, por ejemplo, son un actor invisible. Muchas veces las universidades actúan desde el conocimiento científico, técnico, especializado, colocando análisis, difundiendo análisis entre la población, entre los actores visibles, entre grupos de afectados, o haciendo propuestas frente a un determinado problema que se podría hacer. Pero también pueden ser organizaciones de la sociedad civil, vecinos incluso, que como parte de grupos afectados o como parte de grupos interesados en que se resuelva un problema, pues se mueven y ponen, digamos que, visiones sobre el problema, o se movilizan o proponen alternativas para resolver los problemas. Entonces, este modelo, el de las corrientes múltiples, también nos llama la atención en decir, hay participantes visibles y hay invisibles, y ambos son muy importantes. Muy bien, ahí tenemos digamos que un segundo modelo que nos ayuda a entender cómo se desarrollan las políticas. Ese modelo particularmente, entonces, para recapitular, se centra en aquellos asuntos en los que se están tomando decisiones de manera activa, lo que llamamos la agenda política, y cómo podría explicarse que determinados temas lleguen a la agenda y otros no, con la metáfora de las tres corrientes. Ahora vamos a ver un tercer modelo. Y es el modelo que se conoce como el modelo de las tres I. La I de intereses, la I de instituciones y la I de las ideas. Por eso se conoce como el modelo de las tres I. Ahí lo tienen, pues, para que lo busquen en internet. Este modelo fue diseñado, fue desarrollado en las ciencias políticas para tratar de explicar cómo se da el proceso de toma de decisiones y cómo existen diferentes como dimensiones que hacen que se influya sobre las políticas y que influyen en las políticas. Entonces habla de una primera I, las ideas. Va a decir este modelo, va a decir que cuando pensamos en políticas, muchas de las políticas llegan a serlo producto de las ideas que en las sociedades existen frente a la realidad, frente a las cosas que pasan, a aquellas cosas que se convierten en problemas, y nos invita como a pensar que en las políticas públicas hay un elemento clave que son las ideas. Y esta, digamos que es una de las cosas más hermosas de quienes trabajamos o pensamos en las políticas que podemos ver a lo largo del tiempo. Las ideas son poderosas.
formas de, digamos que al pensar la realidad, poder introducir maneras de imaginar las transformaciones. Las ideas, los valores pueden ser, digamos que, catalizadores de las transformaciones sociales. La ciencia como parte, digamos que el conjunto de las ideas, también juega un papel importante. Para ustedes que están, digamos que, entrenándose, formándose, fortaleciendo su capacidad como actores sociales, las ideas son una gran herramienta que ustedes tienen. No solamente la ciencia es súper importante, también, y aquí la invitación es a decir, piensen en cómo las sociedades, cada una de nuestras sociedades pequeñas, en nuestros municipios, en nuestros pueblos, veredas, van construyendo valores, porque alrededor de eso se toman decisiones, se desarrollan políticas. La segunda I de este modelo nos habla de los intereses, y ese es para llamarnos la atención de una cosa fundamental digamos que en este campo de las políticas públicas, y es que frente a los problemas, frente a las alternativas, frente a las decisiones que se toman frente a los problemas, existen múltiples grupos de interés. No hay una sola manera de pensar los problemas, no hay una sola manera de pensar las soluciones. Hay un abanico siempre, en toda sociedad, un abanico de intereses, y hay grupos que representan los intereses. Los partidos políticos son una representación de los intereses. Y uno podría decir, claro, los partidos tradicionales representan unos intereses en la sociedad. Los partidos alternativos representan otros intereses de la sociedad. Los partidos, digamos que más nuevos, por ejemplo, reivindican la cuestión ambiental porque representan o tienen unos intereses que quieren poner, digamos que, a jugar en las políticas. O los partidos feministas o los partidos animalistas nos ayudan a entender que en la sociedad existen diversos grupos de interés, organizaciones, los jóvenes, no solamente los partidos, también las organizaciones digamos que sociales, las organizaciones comunitarias, son actores que existen, tienen visiones sobre los problemas y que pueden movilizarse o no. Ya depende digamos que de la calidad de la democracia en cada lugar. Y para nosotros eso va a resultar muy importante, porque si nosotros queremos actuar, incidir, siempre considerar los grupos de interés y cómo se posicionan frente a las decisiones, frente a los problemas, va a ser un elemento clave. La tercera I nos va a remitir a la idea de instituciones, para decir, en toda política pública se producen y actúan las instituciones. Las instituciones como, digamos que, aquellos lugares donde se han decantado las trayectorias de una sociedad, donde se han decantado como las reglas de juego de una sociedad, que expresan, digamos que, conocimientos, formas de pensar la organización que se han ido decantando en instituciones. Frente a toda política, podemos pensar desde la I de las instituciones en el sentido de pensar cómo se involucran, cuál es el papel que juegan y cómo desde las instituciones hay una manera digamos que de actuar frente a los problemas. Digamos que esta consideración nos pone a pensar en cosas como que como sociedad hemos construido aprendizajes de experiencias anteriores que generalmente se decantan en las instituciones, y hay una manera de actuar frente a los problemas. Eso nos sirve para entender que en muchos asuntos existen aprendizajes y que a veces lo que queremos cambiar es ese aprendizaje, porque esa forma de actuar frente a los problemas de pronto ya está obsoleta o de pronto ya es insuficiente y nos toca reaprender. Y ese reaprender pues implica introducir elementos de aprendizaje, de nuevos aprendizajes en las instituciones.
Nos sirve para pensar también que las instituciones juegan un papel en el cambio social y debemos considerarlas, debemos pensar en ellas, qué tanto, digamos que qué tan grande es la transformación o qué tan estable necesitamos que sea una decisión, va a depender mucho de la calidad de las instituciones. Si tenemos instituciones que no tienen memoria, que cada 4 años con el cambio de un gobernante se queda sin memoria porque los que estuvieron se llevaron la información, pues seguramente la calidad de los aprendizajes que tenemos son muy pobres. Y parte de los problemas podrían ser que necesitamos instituciones pues, de mayor calidad, de mayor estabilidad. Si quienes están en las instituciones no tienen estabilidad y dependen del juego político que ocurre cada 4 años con las elecciones, pues vamos a tener, digamos que seguramente problemas en la continuidad de las políticas, que es una cosa que nos pasa de manera muy común en nuestro país. Muy bien, ahí está el tercer modelo, el modelo de las 3 I, las ideas, los intereses y las instituciones. Esos 3 elementos juegan un papel muy importante en la toma de decisiones y nosotros podemos pensar las políticas, actuar en las políticas, digamos que si consideramos lo que está involucrado en cada una de estas I. Bueno, ahora vamos a entrar al tercer tema y el último para cerrar. Esto ya se va haciendo largo y yo sé que ustedes se van cansando, aunque ustedes pueden ponerle pause pues ahí para que tomen agüita y descansen un poquito. Este tercer elemento que yo les quiero plantear es ¿cómo podemos incidir? Estamos invitados a ser sujetos protagonistas de nuestra realidad, ser actores de nuestra realidad, a construir sociedad, la que queremos, una que pueda, donde cualquiera, donde todo joven, todo ciudadano pueda desarrollar su potencial, una donde no hayan negaciones sistemáticas de las posibilidades de ser y expresar un proyecto de vida. Para que eso pueda ser, para todos, necesitamos que cada uno de nosotros sea más incidente, que tenga más capacidad, que se sienta más actor, más protagonista. Y yo quiero compartirles a ustedes, porque de eso se trata, digamos que la vida en una sociedad democrática, que podamos participar en las decisiones, que podamos participar de lo que ocurre en la realidad. Y eso no solamente le corresponde a los partidos políticos, eso no solamente le corresponde al sistema político, nos corresponde a todos. Y no solamente ocurre cada 4 años, el interés por las políticas no es cada vez que hay elecciones. Esto es una cosa permanente, en elecciones y sin elecciones. Y donde la calidad de la democracia depende mucho de la posibilidad de participar en ella, de incidir en ella, de poner temas en la agenda, de abogar por los derechos de grupos sociales que están en desventaja, de promover intereses comunes, de cosas nuevas, de las visiones nuevas sobre el mundo. Queremos que el mundo sea un mundo hecho a la medida de los sueños. ¿Cuáles son? ¿Cómo los ponemos en la agenda? ¿Cómo abogamos por ello? Entonces yo quisiera compartir con ustedes 5, digamos que reflexiones, aprendizajes de mi experiencia personal, de lo que he ido aprendiendo en la academia, de lo que he ido aprendiendo cuando hacemos gestión de políticas públicas. El primero de ellos es invitarlos a definir muy bien cuál es el problema social frente al cual queremos actuar. Si las políticas públicas son herramientas para la acción, para la transformación de la realidad, un elemento indiscutible y de gran relevancia, y es que esas herramientas son para actuar frente a problemas. ¿Cuáles son los problemas? Allí es muy importante que nosotros podamos estudiar y analizar colectivamente la realidad. No podemos dar por sentado nada, que el problema es lo que dijeron que era, que el problema es lo que yo veo, digamos que a primera vista. La realidad es muy compleja, transformarla es más complejo aún. Para que eso pueda hacerse, para que podamos transformar la realidad, necesitamos entenderla, definir muy bien los problemas sociales, de qué se tratan,
cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, quiénes son los afectados, cuál es el papel que juegan los diferentes actores frente al problema. Y para que eso ocurra, mi invitación en este primer tema es: hay que estudiar y analizar colectivamente la realidad. Hay que entender, digamos, que el momento que vivimos, el momento histórico que vivimos, por qué es lo que está cambiando, y hay que documentar, digamos, que ese problema social. Los datos van a ser muy importantes. Pesquen datos, busquen datos, levanten datos, produzcanlo, consulten lo que han hecho en otros lugares, y construyan argumentos. Hagan que exista el problema. Eso es lo primero. Necesitamos entender el problema y necesitamos hacer que exista en la realidad. Bueno, primer tema, el problema social. ¿Cuáles son? ¿Cómo entenderlos? ¿Cómo lo hacemos que exista? La segunda sugerencia, recomendación que yo les haría de mi aprendizaje es: definan con claridad el objetivo de incidencia política. Nosotros queremos ser actores de la realidad, queremos transformar. El punto de partida es, digamos, que aceptar con humildad que la realidad es compleja, que muchas veces hay cosas que tienen unas trayectorias y unos legados grandes, muy pesados, y pues la realidad no se transforma a mañana, y no se transforma solo porque yo quiera. Se necesita poder colectivo para transformarla, y eso necesita tiempo, necesita acumular, digamos, que capacidad, poder de transformación. Y para manejar, digamos que a veces uno se frustra con eso. Hay cosas que no le gustan, hay cosas que lo indignan, que nos indignan. Tenemos ideas para transformarla, pero eso no se da de un día para otro, no se da de la noche a la mañana. Para eso necesitamos construir estrategia, definir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y allí va a ser muy importante que ustedes definan como grupos, como colectivos, objetivos de incidencia. ¿Cómo podríamos de alguna forma ir paso a paso? ¿Cuál sería el primer paso en un camino de transformación de la realidad? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cómo vamos a actuar? Ustedes son los que mejor conocen cada uno de sus contextos. ¿Cómo vamos a lograr que ese objetivo, ese primer paso, lo podamos lograr en el contexto que tenemos? Eso les va a dar a ustedes también la definición de objetivos muy precisos, de definición de pasos a paso que quieren lograr. Les va a ayudar a ganar confianza, a sentirse que pueden transformar. Muchas veces sentimos que no podemos hacer nada, que la realidad es tan compleja y que la política es tan aburrida a veces o tan maluca a veces que no podemos hacer nada. Pero para que eso, digamos, que no nos sobrepase, para que no nos genere frustración, la definición de objetivos precisos, de pasos a dar y de hacerlos, de convertirlos, de tener una experiencia, nos va a dar confianza para poder, digamos, que saber que somos sujetos con poder, que podemos actuar, y que tal vez yo definí un objetivo, definí un primer paso y lo hicimos y no lo logramos al 100%, pero llegamos a la mitad. Eso es un logro, y eso nos da más confianza para decir: listo, vamos al 100, vamos a lograr el 100 y vamos por más. La definición de objetivos específicos y de una estrategia nos ayuda también a pensar cuáles son los momentos en donde mejor podemos actuar, cuáles son los momentos críticos donde mis demandas, donde las demandas del colectivo pueden tener más posibilidades de lograr resultados. De eso se trata la estrategia, digamos, que de pensar y de aprovechar las oportunidades que vamos viendo, digamos, que en nuestro contexto. Se trata un poco como una combinación de sentido común, digamos que de abrir los sentidos, abrir los ojos, abrir los oídos, de sentirlo en la piel y de tener olfato, de imaginarnos, de ver
cómo se mueven las cosas, cuál es el mejor momento para actuar, cómo nos juntamos, con qué estrategia vamos a, digamos que a llegar a poner nuestros intereses y nuestras preocupaciones en la agenda de las decisiones políticas. Una tercera recomendación que yo les haría es usen los medios locales y usen las redes sociales. No se necesita ser un periodista, no se necesita ser un comunicador, no se necesita ser un profesor, no se necesita ser un experto, no se necesita ser el Nobel para desarrollar una estrategia de acción política, para trabajar y gestionar políticas públicas. Se necesita tener ingenio, se necesita tener creatividad y usen lo que tenga a la mano. Por ejemplo, si están en la escuela, usen los medios escolares, las carteleras, los boletines, las reuniones de padres, las reuniones de estudiantes, las asambleas. Si están en el municipio, usen los medios comunitarios, la radio del amigo, la radio de la universidad, el periódico de los comerciantes. Usen lo que tengan a la mano, todos, y de grandes, medianos, pequeños, involúcrenlos en su estrategia. Piensen estratégicamente en los mensajes, dedíquenle tiempo digamos que a desarrollar los mensajes. ¿Cómo queremos que sea pensado el problema? ¿Cómo les proponemos a la gente que se pongan en otro lugar, que se paren en los zapatos de las personas que están siendo afectadas, que se imaginen un futuro distinto? Piensen en los mensajes. Y sean creativos, no se amarren a ninguna, digamos que protocolo rígido. Dejen desplegar toda la creatividad para sentirse capaces de proponer nuevas formas de entender la realidad, nuevas formas de actuar y transformarla. Muy bien. La cuarta recomendación que yo les haría es establezcan coaliciones. La transformación de las realidades que vivimos, difíciles, complejas, no las vamos a hacer solos, no las podemos hacer en nuestro pequeño grupo. Hay cosas que sí, que estén en nuestro alcance, pero hay otras que son, y muchas veces queremos actuar con mayor alcance, y ahí vamos a necesitar establecer coaliciones. Y yo les diría, involucren siempre, en la medida de lo posible, involucren a la gente que se siente directamente afectada. Muchas veces los directamente afectados están en una situación tan compleja, en una situación de necesidad tan apremiante, que no tienen posibilidades de pensar el problema, las soluciones, porque están sobreviviendo en el día a día. Pero en la medida de lo posible, con toda la creatividad que seguramente ustedes tienen, que pueden desarrollar, involucren a las personas que están directamente afectadas, que la sienten en la piel. También involucren a actores que tengan influencia social o que puedan tenerla. En cada comunidad hay personajes que concitan la empatía y la simpatía de la gente. Siempre hay un líder carismático, siempre hay un tendero muy querido por la gente, siempre hay alguien en la iglesia, siempre hay alguien en el colegio, un profesor que tiene mucha simpatía, que recoge simpatía. O hay un personaje, no sé, hacen concursos y esta persona, un deportista que se ha venido destacando. Intenten involucrarlo, intenten involucrar a personas que tengan influencia o puedan tener influencia porque conciten la simpatía. Háganlos parte de sus estrategias, tráiganlos, digamos que involúcrenlos como parte de un futuro nuevo que ustedes quieren proponer. Para que eso lo puedan hacer, pues tendrán que mapear, digamos que los actores en su territorio. ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo se agrupan? ¿Qué intereses representan? ¿Quiénes son actores que no están movilizados pero que tienen influencia? ¿Quiénes ya están movilizados? ¿Quiénes juegan a favor de nosotros? ¿Quiénes no? Y entonces, ¿con quiénes vamos a tener que buscar espacios de diálogo y negociación? Y por último, en esta idea de establecer coaliciones, juntarse con otros para ganar poder de incidencia, cuiden la reputación de sus causas, ¿sí? Júntense
pero no le vendan el alma al diablo. Busquen juntarse con quienes consideren que representan los valores de su causa. ¿Sí? Cuiden su reputación. Eso va a ser muy importante para que no echen al traste, digamos, que el trabajo que pueden haber hecho durante mucho tiempo. Muy bien, y la quinta y última recomendación es evalúen, monitoreen. Y esto vamos a sacarlo del ámbito técnico. Esto no es solamente lo que pueden hacer los especialistas, lo que pueden hacer los profesionales. La evaluación es un ejercicio natural que nosotros hacemos en la vida cotidiana y piénsenlo, es más bien como un ejercicio permanente de reflexión sobre lo que hacemos. Reflexionen de manera colectiva, de forma permanente. Reflexionen lo que hacen. Siéntense, tómense en el tiempo, creen unas condiciones para pensar y reflexionar eso que han hecho, qué ha pasado, cómo ha evolucionado. Véanlo desde diferentes matices. Si pueden, hagan encuestas rápidas, entrevisten gente para ver qué piensan, levanten información, construyan información con lo que tengan a la mano. No se compliquen en eso, pero introduzcan un elemento de evaluación permanente, de reflexión crítica sobre lo que están viviendo de manera colectiva. Esa sería mi quinta y última recomendación. Espero que esto les pueda servir para la gestión de políticas y la incidencia en sus territorios. Para mí ha sido maravilloso poder compartir con ustedes.